A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa número 256 de Sai Baba Rosario. Para comunicarse con el Centro Sai Baba de nuestra ciudad de Rosario, pueden dirigirse a calle Pasco 1674. Recuerden que todas las actividades en todos los centros y grupos Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestro Facebook, Centro Sai Baba Rosario. Nuestro sitio web www.saibabarosario.com.ar. Pueden escribirnos un mail saibabarosario@gmail.com. En nuestro sitio web tienen todos los programas radiales desde el número 1 y hasta el presente programa número 256 para que ustedes puedan volverlos a escuchar o bien descargarlos en MP3 para escucharlos cada uno luego a su tiempo y modo. También encontrarán en nuestro sitio web mencionado toda la información que ustedes necesiten o en su defecto se ponen en contacto con nosotros y Dios mediante en la medida de nuestras posibilidades les responderemos todas sus inquietudes. En el programa del día de hoy vamos a poner un sorprendente documental europeo que habla de el Mahabharata, habla del Bhagavad Gita, de estos milenarios textos sagrados. El documental se titula La historia prohibida del mundo occidental. No es un documental realizado por la organización Sai Baba, es un documental, como dijimos, realizado en Europa y fíjense el título que tiene, La historia prohibida del mundo occidental. Muy interesante, va a hablar mucho del Mahabharata, del Bhagavad Gita, de la historia arqueológica de India. Esto tiene que ver con lo milenario de los textos sagrados, de la historia comprobada por pruebas arqueológicas de que existió en India civilización humana desde hace más de 10.000 años atrás. Entre muchísimas cosas que manifiesta esta hermosa documental que hoy vamos a compartir con todos ustedes en el programa radial Sai Baba Rosario.
El Mahabharata. Aquel que piensa que puede matar y aquel que piensa que puede ser matado se equivoca. El deseo enturbia la sabiduría. Es el eterno enemigo del sabio. Ningún arma puede perforar la vida que hay en ti. Ningún fuego puede quemarla. En Occidente a veces estudiamos las grandes obras de la literatura antigua, más bien por obligación que por puro placer. Homero, Shakespeare, nos parecen extraños, intelectuales, elitistas. El pasado no está vivo para la mayoría de nosotros. Hemos perdido nuestra conexión con él y nos sentimos extraños incluso en el mundo de nuestros abuelos. Es el precio que tenemos que pagar por el progreso que, en definitiva, es la creencia de que las edades doradas están siempre en el futuro, en la vanguardia. Ordenadores, medicina, ciencia. El pasado es una vergüenza. Nos avergüenza nuestra ignorancia, nuestras estúpidas supersticiones. Asumimos que es igual en todas partes, o pronto lo será. Paul William Roberts, viajero y escritor prolífico. Su libro más vendido en la India es El Imperio del Alma. El imperialismo del siglo XIX era muy diferente al de la actualidad, que se manifiesta en forma de multinacionales y bancos que actúan invisiblemente, y Hollywood que hace el resto. No interfiere directamente, pero no por ello es mucho más benigno que el antiguo. Al ocupar físicamente a las naciones, nos convertíamos en saqueadores. Por lo menos éramos más directos y honestos con nuestros objetivos en el tercer mundo, pero también mucho más brutales, ya que éramos más visibles y por tanto más vulnerables. Pero las generaciones siguientes que ocuparon y vivieron en las tierras que sus antepasados habían conquistado, por lo menos llegaron a entender, a apreciar e incluso a amar las culturas en las que vivieron. Y esto es especialmente cierto en la India. A los jóvenes oficiales o los funcionarios que llegaban por primera vez a sus nuevas casas entre hojas de palmeras y campos de arroz, o en el calor y el polvo de un acantonamiento del desierto, solían aconsejarles algún viejo sirviente indio bien intencionado, de que si querían entender la verdad, la esencia del lugar y sus gentes, debían leer simplemente un libro, el Mahabharata, la epopeya más antigua del mundo, con mucho, y con sus 90.000 versos, el gran poema épico más largo del mundo, superando a la Biblia y a todas las obras de Shakespeare juntas. Maha en sánscrito significa gran. Bharata es humanidad, porque nosotros pensamos que todo el mundo desciende originariamente de la India, o India, así que el Mahabharata es la historia de la gran India, o del hombre original. La gran India cuenta la historia de dos grupos de primos. Los 5 hijos del difunto rey Pandu, los Pándavas, y los 100 hijos del hermano de Pandu, el rey ciego Dhritarashtra, los Kauravas. Y de su enfrentamiento y lucha final por la posesión de la tierra. Los Kauravas tuvieron un nacimiento grotesco y diabólico. Los Pándavas, en cambio, fueron engendrados por dioses, y a lo largo de la historia reciben la ayuda de deidades y profetas, incluido Vyasa, el autor del poema. ¿De qué trata tu poema? Trata de ti. ¿De mí? Sí. Es la historia de tu raza, cómo nacieron tus antepasados, cómo maduraron, cómo estalló una gran guerra. Es la historia poética de la humanidad. Y si la escuchas atentamente, al final serás una persona diferente. Duryodhana y todos sus hermanos quieren matarnos. Los dos grupos de primos se crían juntos, pero desde el principio el comportamiento de los Kauravas hacia los Pándavas es feroz. Cuando cumplen 18 o 20 años, la rivalidad se intensifica y se convierte en una lucha por conseguir la mano de la hermosa princesa Draupadi.
Uno de los hermanos Pandavas, Arjuna, logra su mano en una lucha justa. Pero la madre de ellos, ignorando esto, les dice: compartidla entre los 5. Draupadi se convierte en la esposa de los 5 hermanos Pandava. La desposaremos los 5. En la India creemos que los 5 Pandavas son los 5 sentidos. Y tenemos una historia preciosa que dice que si los 5 Pandavas son los 5 dedos de la mano, Draupadi es la palma. Así es como se hace un poderoso puño. Sin la palma, los dedos nunca estarían unidos. En cada marido vemos una cualidad. El mayor es Yudhishthira, nacido de la rectitud y el conocimiento. El siguiente es Bhima, el hijo del dios del viento y supuestamente el hombre más fuerte del mundo. Después está Arjuna, que es el guerrero perfecto. Le siguen los gemelos Nakula y Sahadeva, las formas más elevadas de conocimiento y sabiduría. Cada uno de ellos es una parte del todo. Pero cuando se unen, se completa la naturaleza humana. Esa es nuestra visión de los Pandavas y Draupadi. El Mahabharata no es simplemente una epopeya sobre una era, es un poema que se escribió en esa era. Los estudiosos indios lo sitúan miles y miles de años antes del inicio de la historia documentada. Sin embargo, esta noción ha suscitado el desdén de las academias occidentales, que se muestran reacias a conceder una fecha anterior al año 1000 a.C., con lo que convenientemente sería posterior a la Ilíada y la Odisea homéricas. De cualquier modo, lo que la convierte en una obra única de la literatura universal es que, al contrario de lo que sucede, digamos, con la Ilíada o la Odisea, todavía en la actualidad siguen disfrutando de ellas cientos de millones de personas de todas las extracciones sociales, muchas analfabetas. Algunos lo leerán, otros verán algún tipo de adaptación representada con canciones y danzas tradicionales, otros lo verán en dibujos animados. Sin embargo, el récord de audiencia lo obtuvo una serie reciente de televisión. Todos los viernes por la noche la India se paralizaba totalmente y el episodio semanal se discutía al día siguiente con tanta pasión como la provocada por cualquier culebrón de máxima audiencia. Si nosotros hoy nos sentimos totalmente ajenos al mundo de nuestros abuelos, desconectados de nuestro pasado, un hindú del año 2000 a.C. reconocerá perfectamente muchos aspectos de la vida de la India actual. Nosotros hemos crecido con el Mahabharata. Nos ha dado nuestros héroes y heroínas populares, nuestra música popular e historias para leer a la hora de dormir, nuestras parábolas sobre la moral y los valores. El tebeo de más éxito será el que trate del Mahabharata o el Ramayana. Es difícil entender esto en el contexto occidental, donde la religión implica ir a la iglesia y ser practicante. Para nosotros no es así. Los escolares, por ejemplo, si hay algún niño en tu clase que es muy fuerte o gordo, dicen, es exactamente como Bhima. Eso da una idea de la vitalidad y contemporaneidad del Mahabharata en la actualidad. ¿Pero un Bhima interpretado por un actor africano? Cuando fuimos a la India vimos muy claramente que no habría nada peor que copiar y hacer una reproducción falsa de lo que haría un indio, hecha por gente que no es india. En consecuencia, el director Peter Brook filmó un Mahabharata con actores de todas partes del mundo, con lo que logró que la epopeya fuera más asequible a todos los públicos. En todas las conversaciones que tuve con Peter, a menudo le preguntaba por qué trabajaba con un grupo internacional. Y una de las cosas que me dijo fue, si un grupo tan pequeño, de diferentes razas, colores y países, puede crear algo armonioso, entonces el mundo tiene una posibilidad. El Mahabharata trasciende todo. Trasciende el tiempo, el color, las razas, el lenguaje.
Trata de los mismos temas que han preocupado al hombre a lo largo de milenios. La malicia de los Kauravas y su cabecilla, Duryodhana, llegan a un punto crítico cuando se aprovechan del hermano mayor de los Pándavas, Yudhishthira, que ahora gobierna sobre el territorio. Yudhishthira es un hombre muy virtuoso, pero tiene una debilidad, el juego. Y se pone a jugar sabiendo que probablemente los dados estén trucados. Día tras día va perdiendo todas sus posesiones. Hasta que finalmente no le queda nada más que su familia. No puede parar, es como si estuviera poseído. Juega y va perdiendo a sus hermanos uno a uno, y finalmente se pierde a sí mismo. Y Duryodhana, que ha querido a Draupadi desde el principio, le dice: todavía puedes jugarte a Draupadi. Vuelven a jugar y vuelve a perder. Los exilian a algún lugar de la selva donde nadie los pueda encontrar durante 12 años. Los Pándavas cumplen su parte del trato, pero su adversario, Duryodhana, no está dispuesto a devolver ni una mínima parte de su reino cuando regresan del exilio. Ni siquiera cuando el amigo de los Pándavas, el dios Krishna, intercede por ellos. Yudhishthira, que no quiere ir a la guerra, envía a Krishna a los Kauravas para que les diga: no quiero mi reino, me quedaré con 5 ciudades, o 5 pueblos, o incluso 5 casas, y evitaré la guerra. A lo que Duryodhana replica: no daré 5 pueblos, no daré un pueblo, no daré ni un grano de arena de la tierra. Que una cosa quede clara: tendrás tu gloriosa muerte. Si la tierra clama víctimas, veremos una espléndida masacre. El Mahabharata es la historia de la guerra, de una guerra capital en un momento capital. El libro indio más antiguo, el de los sagrados Vedas, divide la vida en ciclos de tiempos astronómicos llamados yugas, que determinan el verdadero carácter de cada ciclo. Simplificando, estos ciclos son 4 y duran cada uno 28.000 años, durante los cuales hay un progresivo declive en los valores hasta la corrupción. Entonces el mundo es destruido para ser creado una y otra vez. Ahora vivimos en el último ciclo, el Kali Yuga, en el cual las cosas han alcanzado el mayor estado de degeneración y la gente es más malvada. Pero según el libro de los Vedas, el ciclo empezó hace 14.000 años, con la gran batalla de Kurukshetra, alrededor de la cual gira el Mahabharata. ¿Existió alguna vez esa era o esa batalla? Si así fue, ¿cuándo y hasta qué punto es descabellado situarla mucho antes de la historia escrita como pretenden los estudiantes brahmanes? Es costumbre ver a los antiguos egipcios como la civilización continua más larga de la historia. Es una visión que hemos heredado de los griegos y los romanos, que en realidad conocían muy poco del mundo que había más allá del Mediterráneo. El primero en aventurarse en ese mundo fue Alejandro Magno, pero algo que encontró allí le hizo desistir de añadir la India a su imperio. En cambio, dio la vuelta con su ejército y volvió hacia Occidente totalmente cambiado. Pero nuestra ignorancia de la enorme antigüedad de la civilización de la India se debe más bien a nuestra tendencia a ver a Europa, nuestro mundo, como el centro de la vida en la Tierra. Esta manera de pensar resultó muy útil durante los días dorados del imperio. Todavía seguimos pensando que todas las otras civilizaciones son civilizaciones menores. Y tal vez por eso nos sigue costando trabajo aceptar que en el subcontinente indio existió algo mucho más importante que todas las otras civilizaciones.
Janssen es uno de los primeros científicos occidentales que ha realizado estudios en una zona que, cuando se explore más profundamente, obligará a hacer una revisión de la historia. A principios de los años 20, unos investigadores británicos que buscaban indicios del paso de Alejandro Magno descubrieron por casualidad una ciudad antiquísima. Pero estos eran años de descubrimientos espectaculares en otras partes. En Egipto se había encontrado la tumba de Tutankamón, y en comparación lo que se había desenterrado en la India parecía rudimentario y sin interés. En consecuencia, nadie le prestó atención. Porque no era lo bastante sensacional. En el Valle del Indo no se encontraron tesoros de oro. ¿No es sensacional? Sí, lo es, y mucho. El noroeste de la India fue una zona que estuvo habitada desde muy temprano. Hemos encontrado restos que se remontan al 8º milenio, y de este hallazgo hace solo 10 años. Pero debería haber más publicaciones sobre ello, y mucha más conciencia por parte del público. Centenares de ciudades que datan de hace 7, incluso 8000 años antes de Cristo. Milenios antes de Egipto o Mesopotamia, donde comienza nuestra historia. Mucho antes de que el primer faraón unificara Egipto, una enorme civilización se asentó entre dos ríos del Valle del Indo. El Indo, propiamente dicho, y el gran río Saraswati, que ya no existe. Uno de los centros era Mohenjo-Daro, que según recientes investigaciones es ahora el yacimiento arqueológico más grande del mundo. Mohenjo-Daro pudo fácilmente haber albergado a 70 u 80.000 habitantes. Se extendía hacia el noroeste de la India, cubriendo más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Eso la convierte en la mayor civilización del tercer milenio, mayor que la de Mesopotamia e incluso Egipto. Solo ahora empezamos a entender mínimamente lo extraordinaria que fue esta civilización. Viviendas de 3 pisos con agua corriente, fría y caliente, un sistema de alcantarillado y calles amplias y elaboradas. Era un modelo de una sofisticada planificación urbanística. Pero hay un hecho que ha dejado perplejos a los científicos. No hemos encontrado restos de un poder absolutista, ya sea profano o sagrado, por ejemplo, como encontramos en Egipto, donde se aúna en la figura del faraón el poder divino y terrenal. Pero en lugar de esto, lo que tenemos son grandes ciudades, de 40, 50 o 60.000 personas, construidas con ladrillo, como se hace hoy en día, en una proporción de 1 por 2 por 4. No utilizaban ningún otro material, así que es una ingeniería muy moderna, y el pensamiento arquitectónico que hay detrás de todo esto sorprende. No podemos identificar templos o palacios. La estructura política debió de haber estado dominada en gran medida por los mismos ciudadanos. Si identificamos el concepto de civilización con el gobierno del pueblo, no hay duda de que esto sería la cuna de la civilización, sin duda. Cuando el dominio británico tocaba a su fin, se hallaron indicios de que esta civilización única e ignota de la India pudo haberse extinguido súbitamente alrededor del año 1500 a.C. El descubrimiento de docenas de esqueletos apilados unos encima de otros llevó a este hombre, Sir Mortimer Wheeler, a pensar que una masacre había terminado con la ciudad de Mohenjo-Daro y que toda la civilización del Valle del Indo había sucumbido violentamente a manos de una raza invasora y superior, los arios. Wheeler era un general británico que había sido destinado a la India para dirigir el servicio arqueológico. Tal vez sus orígenes militares le llevaran a concluir que los arios, un pueblo de piel blanca venidos de Occidente con caballos y carros, habían destruido la civilización del Valle del Indo tan completamente que, citando textualmente, no dejaron nada salvo el nombre. Las conclusiones de Wheeler se adecuaban a una mentalidad según la cual el colonizador es superior en todos los sentidos al colonizado. Desde entonces, generaciones enteras de historiadores han creído que los arios conquistaron y destruyeron la civilización del Valle del Indo y empujaron a otras razas más débiles y de piel más oscura hacia el interior de la India, y que allí empezaron una civilización totalmente nueva, y por lo tanto son los autores del Sagrado Veda y el Mahabharata. En vista de los nuevos descubrimientos, esa teoría empieza a tambalearse.
En primer lugar, se ha descubierto que el río más grande de los tiempos de los Vedas, el Saraswati, se secó alrededor del 2000 a.C. Y dado que la teoría de la invasión aria sugiere que estos guerreros, los arios, vinieron a la India en 1500 a.C., ¿cómo es posible que cantaran al río más grande de la región, cuando ese río se había secado 500 años antes de que la invadieran? Tampoco los esqueletos del Mohenjo-Daro aportan prueba alguna. Si esto hubiera sido una masacre con una posterior ocupación por parte de un pueblo extranjero, habría restos humanos en los estratos superiores del yacimiento, porque después de la ocupación, la ciudad habría sido abandonada y también habría simultáneamente indicios de la cultura extranjera, es decir, los destructores. Pero no hay indicios arqueológicos de ese tipo. Ninguno. No fue el choque de la invasión, sino el cambio climático lo que acabó con el esplendor de las ciudades del Valle del Indo. El gran río Saraswati se secó. La desertización obligó a las gentes a emigrar al interior de la India. Solo siglos más tarde llegaron los pueblos arios, que gradualmente se fueron mezclando con la población. Mohenjo-Daro fue abandonada después de unas inundaciones. Estas dunas de arena fueron en tiempos el cauce del gran río Saraswati. El epicentro de la India se trasladó al este, en el poderoso río Ganges. La quinta esencia de la India, su religión, ha permanecido inmutable desde que se escribiera el gran poema. Ningún invasor o colonizador logró jamás acabar con ella, es más, muchos, como los invasores arios del norte, sucumbieron a su magia, fueron absorbidos por sus grandes enigmas. Los judíos llevan en la India desde los tiempos del rey Salomón. La India se distingue por ser el único país del mundo en donde no han sido nunca perseguidos. Prácticamente todos los credos religiosos del mundo encuentran aquí representación, y frecuentemente, como en el caso del Islam, muy numerosa. Los cristianos se cuentan por millones. Del hinduismo han surgido movimientos reformistas como el budismo, que acabó siendo una de las religiones más importantes por derecho propio. Pero el alma india nunca fue conquistada. El libro de los Veda y el Mahabharata son el producto de una antigua civilización imperecedera, cuyo alcance solo ahora empezamos a comprender. En vista de los nuevos descubrimientos, las cronologías han empezado a alterarse y progresivamente se están dando fechas de composición cada vez más antiguas. Cada vez existen menos razones para no creer en la cronología tradicional, que sitúa la composición del Mahabharata en un pasado mucho más remoto, lo cual, después de todo, es el sentir del pueblo cuya historia se narra en el poema. El poema describe una guerra que tuvo lugar mucho antes a la de Troya de la Ilíada y la Odisea homéricas. El conflicto entre Pándavas y Kauravas puede parecer un tema muy simple, pero su fascinación reside en el hecho de que todos los intereses individuales, conflictos personales y dudas éticas que surgen pueden compararse al desmoronamiento de una familia o a la desintegración moral de un hombre. Por encima de todo, la épica formula las bases de la filosofía religiosa y del pensamiento indio. Prácticamente al mismo tiempo que se creaba el núcleo del Mahabharata, se desarrollaba el hinduismo como una forma de filosofía. De manera que en algún momento el relato y la religión, la filosofía y la historia moral acabaron mezclándose en una sola historia. Las raíces del hinduismo no se encuentran en la creencia en un solo Dios, como el monoteísmo de los cristianos o musulmanes, sino en un panteísmo donde toda la creación es Dios. Dios no solo está en todo y en todos, literalmente lo es todo. Porque, como pregunta el Mahabharata, ¿va a ser distinta en esencia una gota de lluvia del vasto océano en el que cae y se desvanece? Si Dios es todo, está en nosotros, y nosotros somos Él. La búsqueda del hombre, por tanto, es la búsqueda interior de lo divino,
llegar a formar parte de todo, parte de Dios. En el fondo, en Occidente llamaríamos a esto filosofía más que religión. Y de esta filosofía, demasiado austera y de difícil comprensión para la mayoría, nació la pasmosa diversidad de hinduismos, en los que hay un número estimado de 36 millones de dioses y diosas. Fueron creados para los menos educados, de la misma manera que los creadores de los mitos cristianos sintieron la obligación de situar a Jesús al lado del único Dios, a crear a María a imagen y semejanza de la diosa madre y crear innumerables santos. La mitología india es como un espejo que refleja el deseo de los corazones de todos los que se miran en él. De manera que el hindú, en su templo, te recibirá diciendo: ¿así es que tú eres un seguidor de Jesús? ¿Has traído su imagen contigo? Es muy bonito también. Ponlo ahí en el panteón, hay sitio de sobra. Esto es así porque la idea original nunca se perdió, simplemente se amplió, se expandió para acomodar infinitos gustos. Pero hasta ahora, hoy en día, un hindú en el fondo solo cree de verdad en un Dios indescriptible, creador de todo, incluso de ti, y al cual todo vuelve. No es el Padre de los cristianos que está en el cielo, sino en nuestro interior, en todas partes, en todas las cosas. A veces se le conoce como Paratman. Atman significa el alma individual. Param significa supremo, es decir, el alma suprema. Nuestra mente, nuestros sentidos nos separan del alma. Nuestros deseos, con los que modelamos el mundo de nuestro alrededor, nos distancian de lo divino. El deseo desencadena los actos que dan forma a la realidad, pero los deseos nunca pueden satisfacernos porque son una ilusión. Es lo que los hindúes llaman Maya, la ilusión, que es tanto el arquitecto como la sustancia de este mundo. Y así, el Maya, el deseo, alimenta los celos y el odio de los Kauravas. Su palacio es incomparable y se lo construyó Maya, el arquitecto supremo. Un palacio de ilusión donde los pensamientos se hacen realidad. Arjuna me dijo: mira esos muros de cristal. Y los vi. De pronto me choqué contra un muro invisible. Arjuna rió y me dijo: es la obra maestra de Maya. Piensas en un muro y el muro aparece. Sigo adelante. Bhima me grita: cuidado, hay un estanque delante de ti. Un estanque. No veo ningún estanque y sin embargo mis pies están mojados. Corro, abro la puerta. No hay tal puerta. Me choco contra una pared y me hago daño. La persecución de lo que deseamos, todo lo que hacemos cuando vamos en pos de esa ilusión, hace que el alma esté constantemente renaciendo, vida tras vida. Una gran rueda que pone en movimiento un ciclo eterno de nacimiento, muerte y resurrección sin fin. Para los hindúes lo que es triste es la vida, no la muerte. Es una visión que comparten muchos de los antiguos, quienes a veces consideran que estar condenado a la vida eterna es la peor maldición de todas, mientras que para nosotros es la mayor recompensa. Pero quizá nos equivocamos. El hindú busca otra realidad, la verdad interior y la unión con el alma suprema, el puro e inmutable Paramatman, que lo es todo. En un plano sencillo, Paramatman se convierte en una trinidad en la que el alma suprema se transforma en Brahman, que se asemeja al Dios Padre. Otra expresión del alma suprema es el segundo ser de esa trinidad, Shiva, el destructor de mundos, el que limpia el suelo para que todo pueda volver a empezar. En él se reconcilian los polos opuestos de la existencia, la vida y la muerte. Como señor de la danza, baila a los formidables ritmos de la creación y la destrucción.
Una tercera expresión del alma suprema es Vishnu, el creador y preservador de mundos que a lo largo de las edades se va encarnando en diferentes formas en la tierra para asistirnos en nuestro camino. Para muchos, una de esas encarnaciones fue Buda. En el Mahabharata, el dios Vishnu baja a la tierra como Krishna, el auriga y amigo de los Pándavas, cuando deben afrontar la guerra y el horror de la matanza de su familia y amigos. Arjuna es el comandante en jefe del ejército de los Pandavas y Krishna es el auriga. La guerra está a punto de comenzar y de repente Arjuna tiene un momento de flaqueza y cae a los pies de Krishna diciendo: no puedo luchar. Krishna, me fallan las piernas. Tengo seca la boca, me tiembla todo el cuerpo. Mi arco se me escurre de las manos. Tíos, primos, sobrinos, Drona, mi maestro, están todos allí. No puedo provocar la muerte de mi propia familia. Y aquí es cuando Krishna se vuelve a él y le dice unas palabras que se han convertido en el Bhagavad Gita, el canto de Krishna. El Bhagavad Gita, el consejo de Krishna a Arjuna, el jefe de los guerreros, la víspera de la batalla, no solo constituye la parte central de la epopeya, sino también el verdadero núcleo del pensamiento de la India, y tan sagrado para los hindúes como el Nuevo Testamento para los cristianos. Krishna condujo a Arjuna a través de los enmarañados bosques de la ilusión, a través de todas las fibras de su espíritu. Le enseñó los mecanismos más profundos de su ser y el verdadero campo de batalla, aquel en el que no necesitas ni guerreros ni flechas, aquel en el que cada hombre debe luchar solo. Le enseñó el misterio del mundo. Habló durante tiempo, mientras los dos ejércitos se preparaban para destruirse mutuamente. El Bhagavad Gita es la esencia de todo lo que es el hinduismo, y es la exhortación de Krishna para que Arjuna acometa la acción correcta y tenga los pensamientos adecuados. La acción correcta o dharma es el principal motivo del Mahabharata. Vyasa, ¿por qué estás inventando este poema? Para grabar el Dharma en el corazón de los hombres. ¿Y qué es el Dharma? El Dharma es el gran invento original del pensamiento indio. Dharma es quizás una de esas palabras del sánscrito intraducibles, con múltiples significados, ninguno de los cuales es sinónimo. Dharma es al mismo tiempo virtud, deber, el camino correcto, la acción apropiada, aquello que una persona debe hacer en un momento dado. ¿Qué está haciendo Krishna? Le está diciendo a Arjuna que la victoria y la derrota son lo mismo. Él insta a que actúe, pero sin reflexionar en los frutos de su acto. Le está diciendo: despégate, lucha sin deseo. Me dices que olvide el deseo, que sea desapasionado, pero me instas a que luche, que masacre. Tus palabras son ambiguas, estoy confundido. Krishna le responde: No te retires hacia la soledad. La renuncia no es suficiente. Debes actuar, pero la acción no debe dominarte. En plena acción, debes permanecer libre de ataduras. Debes aprender a ver con los mismos ojos el montículo de tierra y el montón de oro, la vaca y la salvia, el perro y el hombre que devora al perro. Existe otra inteligencia, más allá de la mente. Dharma trasciende la caridad, la acción de hacer el bien en este mundo. Se trata de actuar para beneficio del alma independientemente de lo que el mundo necesite. El Dharma rebate la crítica occidental de que el pensamiento hindú no deja mucho margen al libre albedrío. Es decir, el hombre está sujeto a la rueda del destino, a la rueda de la reencarnación que gira, y gira, y gira, y gira. El Dharma ofrece una vía de escape al destino de la reencarnación, la del desentendimiento de este mundo de ilusiones que te lleva a la verdad esencial que el hinduismo busca.
El Bhagavad Gita ilustra el ámbito infinito de los Vedas. Es decir, Veda es Nitya, ha estado ahí siempre. Es Ayam y Ayayam. Es decir, nunca ha tenido un principio ni disminuye con el tiempo. Entonces alguien que imbuido del espíritu de esta eternidad, ¿qué muerte puede sobrevenirle? Y desde luego, ¿qué muerte puede causar a los demás? Si alguien de Occidente buscara la santidad de la que habla el Bhagavad Gita, ¿dónde tendría que buscar? Allí donde oigas el susurro de un arroyo, está la entrada hacia lo divino. Desde un punto de vista occidental, es imposible entender que el sino, el destino y el libre albedrío pueden coexistir. En la mente occidental, si hay destino, no puede haber libre albedrío. Si hay libre albedrío, no puede haber destino. El Mahabharata elimina eso y te presenta algo muy diferente, que es que la libertad existe en una manera bastante distinta y consiste en que cada persona sea una misma o no lo sea. Este distanciamiento es lo que le permite a Arjuna tocar el cuerno, a pesar de los horrores que la guerra promete. Los Pándavas acabarán venciendo, pero será una victoria que les preocupará profundamente. Hay una destrucción de todos los valores. No hay diferencia entre los buenos y los malvados. No hay diferencia entre el enemigo y el que no lo es. Nadie puede calmar la sensación de injusticia que invade a Yudhishthira, ahora rey. Finalmente los Pándavas deciden que ha llegado la hora de que ellos también dejen el mundo y se embarquen en el gran viaje, adentrándose en el frío norte en busca del cielo. Uno a uno caen en el abismo y perecen. Hasta que solo queda Yudhishthira con un perro que le ha seguido fielmente durante todo el camino. ¿Quién ha llegado hasta aquí? ¿Quién eres tú? Soy Yudhishthira. Estoy buscando la puerta del paraíso. Has demostrado ser un buen rey. Abandona a este perro y entra. No puedo dejar a este perro. ¿Por qué? Me ha seguido todo el tiempo desde que dejé la ciudad. El paraíso no está abierto a perros. Déjale. ¿Abandonar a una criatura que me quiere, que está indefensa? No puedo. Esa es la acción correcta. El perro es su padre, el perro Dharma, que pone a prueba su virtud. En el cielo le aguarda otra prueba a Yudhishthira al encontrar allí a sus enemigos, los Kauravas, los cuales se mofan de él. Sus hermanos están en el infierno. Entonces Yudhishthira decide que allí es donde quiere permanecer. Me quedaré aquí para siempre, con mi familia. Pero esta es la última prueba, la última ilusión. No has conocido ningún paraíso, ni ningún infierno. Aquí no hay felicidad, ni castigo, ni familia, ni enemigos. Levántate en paz. Aquí acaban las palabras, como el pensamiento. Esta ha sido tu última ilusión. Así acaba el Mahabharata. Entonces mueren sin descendencia todos. Pero me has dicho que el poema cuenta la historia de mi raza. ¿He nacido de una raza muerta? Mira a esta mujer. Krishna le salvó la vida a esta niña porque su sangre es la sangre de Arjuna,
su amigo. Pasarán los siglos y tú descenderás de esta mujer. Que una obra pueda contener a la vez tanta sabiduría y entretenimiento después de varios milenios es increíble y no tiene parangón. Aunque la Ilíada de Homero, así como el Nuevo Testamento, fuera tan popular hoy en día como lo fue hace 2000 años, aún así no podría compararse con el poema atribuido a Vyasa. En comparación, hasta Shakespeare es un peso pluma. Nos resulta difícil creer que algo tan magnífico pueda ser el legado de una época anterior a la historia documentada. En Occidente, nuestros eruditos, ante todo, han buscado los orígenes de la civilización cerca de casa. Para nosotros, la India es una mera nota al pie de página. Necesitamos testimonios, documentos, registros. Pero al contrario de lo que pasa en Egipto o Mesopotamia, donde nada se deteriora, el clima de la India es una garantía de que nada, ni tan siquiera las inscripciones en piedra más dura, sobrevivirá más de un milenio. Pero, ¿podríamos equivocarnos? En lugar de ser una nota a pie de página, ¿debería la India estar en los capítulos principales de nuestros libros de historia? El poema pasó de generación en generación durante muchas eras antes de que fuera puesto por escrito. Gracias a complicados ejercicios, los versos han podido ser recordados con una asombrosa exactitud. Por ejemplo, estas paradas en medio de la frase dan el relevo al siguiente, y así infinitamente hasta que se recuerda con precisión. Las palabras se cantan, tienen rima y ritmo. Ejemplos de reglas mnemotécnicas, es decir, reglas para ayudar a memorizar, están por todas partes. Pero el sánscrito, la lengua de los Vedas, tiene un metro, un ritmo inherente a la lengua tan preciso que siempre sabes si te has equivocado o no. Es posible que la tradición oral, los mismos poetas, hayan esculpido un monumento capaz de soportar mejor que las rocas el paso del tiempo. Pero cuando se pone por escrito se pierde. Funciona de oído, siguiendo el ritmo del corazón. El sonido acalla a la mente, detiene todo pensamiento. Pero como dice el libro, comete un solo error. Ahí es cuando ataca la serpiente, cuando el oído escucha. La tradición oral no necesita de libros escritos, y si es posible recordar perfectamente durante 1000 años, ¿por qué no durante milenios o más? Dentro de los Vedas y del Mahabharata, los estudiosos han encontrado recientemente sorprendentes corroboraciones de la antiquísima fecha de composición de estos textos. Las pruebas tienen que ver con la mención que se hace en el libro de los Vedas y el Mahabharata de las estrellas y los cielos. Está comprobado que los rituales de los Vedas expresaban conocimientos de astronomía. Cuando se analiza este conocimiento, se llega a la conclusión de que la observación de los cielos era una tradición muy viva y desarrollada. En la antigua India se conocía desde hacía milenios un fenómeno de la astronomía llamado precesión, con el cual no estamos familiarizados la mayoría de nosotros. La precesión no es tan difícil de explicar. ¿Recuerdan qué es esto? Es una peonza. Imagínense que es la Tierra que gira alrededor de su eje, lo cual nos da los días y las noches. Pero al mismo tiempo hay un movimiento de contrarrotación, un desplazamiento. El eje de la Tierra se desplaza cada 26.000 años. Desde la Tierra, este bamboleo hace que parezca que las estrellas y las constelaciones viajen por los cielos. Detrás del sol del amanecer, las vemos cambiar cada poco más de 2000 años. Nos referimos a Piscis, Aries y Tauro. Con el ordenador podemos ver el firmamento del pasado. Siguiendo las referencias a posiciones de planetas, constelaciones y conjunciones, los científicos han podido calcular con exactitud la época en que se mencionaron dichos emplazamientos.
hemos podido establecer que las referencias astronómicas que existen en el libro de los Vedas, que son muchas, hablan de periodos de tiempo que se remontan al segundo, tercer y cuarto milenio antes de Cristo, e incluso antes. Benares, la ciudad más antigua del mundo para los hindúes, quema a sus muertos a la manera tradicional, en los bancos del río sagrado Ganges, y enciende pequeñas luces por las almas de los difuntos. Si el Majábharata tiene algún mensaje que transmitir, sin duda es que el hombre debe preocuparse ante todo por buscar la paz interior y la verdadera felicidad, la cual no está aquí en este mundo. Entender esto es la clave para entender la esencia del pensamiento indio. La indiferencia por las posesiones materiales, algo muy evidente aquí, pero que a los ojos occidentales es un crimen, es producto del conocimiento intrínseco de que cualquier cosa que ganes en este mundo la perderás en el momento en que tu cuerpo se reduce a cenizas, se funde y desaparece en el aire. Entonces, ¿para qué preocuparse demasiado por cosas efímeras? Puede que esto sea una receta para la pobreza, pero también lo es para acumular el tipo de riqueza que uno puede llevarse consigo al otro mundo. En eso también estriba la grandeza del Majábharata. Le mostró el verdadero campo de batalla, aquel en el que cada hombre debía luchar solo. Debes aprender a ver con los mismos ojos el montículo de tierra y el montón de oro. Existe otra inteligencia más allá de la mente. Parece que la ciencia del espíritu, la técnica exacta para la autorrealización y la liberación, ha sido una parte de la sociedad india desde muy antiguo. Como les dijeron a esos nuevos soldados y funcionarios del imperio, quien entienda esto, entenderá a la India. Y aquellos que no consigan entenderlo, nunca entenderán nada de ella. Seguimos en el programa número 256 de Sai Baba Rosario. Acabamos de compartir una documental europea titulada La historia prohibida del mundo occidental, describiendo, entre otras cosas, los textos sagrados, el Majábharata, el Bhagavad Gita, hablando de la antigüedad de la civilización humana en India, que data de 10.000 años atrás. Muchísima información imparcial, ya que es un documental europeo que no pertenece a la organización Sai Baba. Así que todos aquellos que disfrutaron este material y quieren volver a escucharlo, pueden ingresar en nuestro sitio web www.saibabarosario.com.ar. Este es nuestro programa número 256. Recuerden que para comunicarse con el Centro Sai Baba de nuestra ciudad de Rosario, pueden dirigirse a calle Pasco 1674. Recuerden que todas las actividades en todos los centros y grupos Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Recordamos nuestro Facebook, Centro Sai Baba Rosario, nuestro sitio web www.saibabarosario.com.ar. El programa número 256 del día de hoy está llegando a su fin, así que Dios mediante nos vamos a reencontrar radialmente la próxima semana en esta misma radio, en este mismo día y horario. Les deseamos a todos que terminen muy bien la jornada del día de hoy. Les deseamos a todos, de todo corazón, que eternamente
Sean muy, pero muy felices. Muy buenas noches para todos. On Sairán. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.